beso de la flaca, daría lo que fuera por un... Hay personas que dejan huella por lo que consiguen, otras por lo que dicen, y después están aquellas que, sin proponérselo, terminan enseñando a millones de personas una manera distinta de vivir. Pau Donés fue una de ellas. Cuando falleció el 9 de junio de 2020, España no perdió solamente a un músico, perdió una voz que había acompañado durante más de 2 décadas la vida de millones de personas. Sus canciones habían sonado en coches, en bares, en fiestas, en bodas, en momentos felices y también en momentos difíciles. Pero lo que convirtió a Pau Donés en alguien especial no fue únicamente su música, fue su forma de afrontar la vida. Una vida que desde muy joven le enseñó que nada está garantizado, que todo puede cambiar en cuestión de segundos y que precisamente por eso cada momento cuenta. Para entender quién fue realmente Pau Donés hay que viajar muchos años atrás, hasta el 11 de octubre de 1966. Aquel día nacía en Montañuy, una pequeña localidad situada en el Pirineo aragonés. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas, lejos del ruido de las grandes ciudades. Sin embargo, la mayor parte de su infancia transcurriría en Barcelona, donde crecería junto a su familia. A simple vista, no parecía diferente a cualquier otro niño de su generación. Jugaba, estudiaba, soñaba y poco a poco comenzaba a descubrir el mundo que le rodeaba. Pero durante la adolescencia ocurrió algo que marcaría para siempre su manera de entender la vida. Su madre falleció cuando él apenas tenía 16 años. Aquella pérdida fue un golpe devastador. Los que han perdido a una persona importante saben que existen momentos que dividen una vida en 2 partes antes de que ocurra algo y después de que ocurra. Para Pau, la muerte de su madre fue uno de esos momentos. De repente comprendió algo que la mayoría de las personas tardan mucho más tiempo en entender. La vida es frágil, nada dura para siempre. Y el tiempo es mucho más valioso de lo que solemos creer. Años después, seguiría recordando a su madre con enorme cariño. Su ausencia nunca desapareció del todo. Simplemente aprendió a convivir con ella. Quizás por eso muchas de sus canciones transmitían una mezcla tan particular de alegría y nostalgia, como si detrás de cada sonrisa existiera siempre la conciencia de que todo puede terminar algún día. Durante aquellos años, la música comenzó a ocupar cada vez más espacio en su vida. Cuando recibió su primera guitarra, descubrió algo que cambiaría su futuro para siempre. Los comienzos fueron difíciles, como ocurre con casi todas las bandas. Locales pequeños, ensayos interminables, pocos recursos, mucha ilusión y ninguna garantía de éxito. En aquella época, miles de grupos intentaban hacerse un hueco en la industria musical. La mayoría desaparecían sin dejar rastro. Nadie podía imaginar que Jarabe de Palo estaba a punto de convertirse en uno de los nombres más importantes de la música en español. Pero antes de que eso ocurriera, Pau viviría una experiencia que terminaría inspirando una de las canciones más famosas de la historia reciente de España. Durante un viaje a Cuba conoció a una mujer que le impresionó profundamente. Aquella experiencia quedó grabada en su memoria y tiempo después terminaría transformándose en una canción que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era La Flaca. Cuando fue grabada, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder, ni siquiera el propio Pauan. La canción era sencilla, una guitarra reconocible, una voz diferente y una historia aparentemente simple, pero tenía algo más, algo difícil de explicar. Tenía alma. Al principio pasó
relativamente desapercibida. No explotó de inmediato, no ocupó titulares, no se convirtió automáticamente en un fenómeno. Sin embargo, poco a poco empezó a abrirse camino. La gente la escuchaba una vez y después otra más, hasta que terminó ocurriendo algo extraordinario. La flaca estaba en todas partes. Sonaba en la radio, sonaba en los coches, sonaba en los bares, sonaba en las fiestas. De repente, millones de personas conocían aquella canción y querían escucharla una vez más. Lo que vino después fue un auténtico terremoto. Jarabe de Palo pasó de ser un grupo prácticamente desconocido a convertirse en uno de los fenómenos musicales más importantes del momento. Para Pau Donés todo cambió. Las entrevistas comenzaron a multiplicarse, los conciertos crecieron de tamaño, las ventas aumentaron y por primera vez en su vida comprendió que aquel sueño que había perseguido durante tantos años se estaba convirtiendo en realidad. Sin embargo, el éxito también traía consigo nuevas preguntas, porque una cosa es alcanzar la cima y otra muy distinta, conseguir mantenerse en ella. Muchos artistas consiguen una canción inolvidable. Muy pocos logran construir una carrera. Y esa sería precisamente la siguiente prueba para Pau Donés. Demostrar que detrás de la flaca había mucho más que un éxito pasajero. Demostrar que todavía quedaban muchas historias por contar y que lo mejor aún estaba por llegar. Y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Vamos a ver. Por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, su vida cambia de inmediato. No importa la edad, la profesión o la situación económica, hay un antes y un después. Y para Pau Donés, aquel momento llegó en 2015. En 20 días pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma, que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Con el cáncer, lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido. El cielo está nublado, que uno nace y luego muere. Este cuento se ha acabado. Depende. Aunque casi por accidente, en mi caso llegamos a tiempo. Me han quitado el bicho y el médico me ha dicho que a descansar. Así que de momento habrá que aplazar los conciertos que teníamos en España y América para este otoño, por lo cual os transmito mis más sinceras disculpas. Por lo demás, insistir en el asunto de la prevención. Hacerse un análisis por si acaso nunca está de más. Dar las gracias al Hospital Universitario de la Vall d'Hebron por su invalorable dedicación, profesionalidad y eficacia. Y además, deciros que... Bueno, queridos Music Lovers, pues para este año ya no va a poder ser, pero para el próximo año nos vemos en los escenarios. Hasta pronto, que vaya todo muy bien. Pau Donés, ¿qué haces aquí? Venga, a la habitación. Arriba, abajo. Depende. ¿De qué depende? De repente, todas las giras, todos los conciertos y todos los planes de futuro quedaron en segundo plano. La prioridad era una sola: enfrentarse a la enfermedad. Comenzaron las pruebas, los tratamientos, las visitas médicas y la incertidumbre. Una incertidumbre que probablemente sea una de las partes más difíciles de cualquier enfermedad grave, porque el ser humano puede soportar muchas cosas, pero convivir con la duda constante resulta especialmente duro. Nadie puede saber con certeza qué ocurrirá mañana. Sin embargo, cuando aparece una enfermedad como el cáncer, esa realidad se vuelve imposible de ignorar. Pau tuvo que someterse a una operación y comenzar una batalla que iba mucho más allá de lo físico, porque el cáncer
no afecta únicamente al cuerpo. También pone a prueba la mente, las emociones y la forma en la que una persona entiende la vida. Aún así, desde el principio decidió afrontar aquella situación de una manera muy particular. No quería convertirse en una víctima. No quería que la enfermedad definiera quién era. No quería que el cáncer ocupase todo el espacio. Quería seguir siendo Pau Donés. Quería seguir siendo músico. Quería seguir siendo padre. Quería seguir siendo la misma persona que había sido antes del diagnóstico. Y eso se reflejó en muchas de sus declaraciones públicas. Habrían elegido el silencio. Él habló abiertamente sobre lo que estaba viviendo. No para generar pena, no para llamar la atención, sino porque entendía que millones de personas estaban pasando por situaciones parecidas. Y si su experiencia podía ayudar a alguien, entonces merecía la pena compartirla. Durante los primeros meses, el tratamiento pareció funcionar. Las noticias eran esperanzadoras. Poco a poco comenzó a recuperar fuerzas. Volvió a hacer planes, volvió a pensar en la música, volvió a mirar hacia adelante. Y como tantas personas que atraviesan una enfermedad grave, empezó a creer que quizá lo peor había quedado atrás. Fueron momentos de alivio, momentos en los que parecía que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Muy importante, porque vivimos en el mundo de los planes. O sea, nos planificamos el día, nos planificamos los meses, nos planificamos el año, las vacaciones, no sé qué, y estamos todo el día planificando. Entonces, yo a partir de enero me he propuesto fuera planes. O sea, no hay plan. Yo me levanto por la mañana y mi plan va a ser no plan. O sea, ir haciendo cosas que en cada momento me surjan, ¿no? Bueno, el desayuno... Estáis todos como cuando dicen, ¿qué hago? ¿Lo aplaudo o le odio? No. Pero... Porque da una envidia tremenda, claro. Ojalá que lo pudiésemos hacer. Nos hemos quedado antes... Tú tuviste el cáncer, te lo detectaron en el colon en el año 2015. Correcto, a ver si... Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿me lo he revisado? No, sí. Vale. Luego tuviste metástasis en el hígado y un tema complicado. Mira, rápidamente, a mí me está muy cansado. Y entonces me hicieron unos análisis, lo típico, ¿no? Yo nunca he ido al médico. No me hacía falta, era un tipo fuerte y tal. Cagada. Yo tenía que ir al médico en su momento. Y como no fui, el día que fui estaba hecho polvo. Y tan hecho polvo que detectaron unas micropérdidas de sangre en las femtas, en la caca, ¿no? Sí. Y de ahí vieron que estaba anémico y detectaron el cáncer de colon. Del colon había después una manchita por ahí que no, al final que sí. Y me sacaron en 40 días, creo que fueron 12 tumores del hígado. Y después al año me vino otra metástasis en el peritoneo y de ahí también 3 tumores del peritoneo. ¿Y cómo estás ahora? Ahora estoy con la quimio y bien. O sea, iba a decir algo un poco bestia, ¿no? Esperando a que vuelvan los tumores. No, es una manera de decirlo. O sea, yo tengo cáncer, lo voy a tener toda la vida. Y además el oncogen que está relacionado con mi cáncer y con mis tumores es un oncogen que es un disparate, como yo. He sido en toda la vida un tío disparate. Y entonces, en algún momento volverá y cuando vuelva, pues volveremos a tratarlo y así. Es una enfermedad que tú tienes crónica y con la que convives. Con la que convivo, que no con la que lucho, ¿no? Yo no soy un guerrero del cáncer ni lucho contra... Imagínate, levantarte cada mañana pensando que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero yo creo que al final mi idea de cómo... O así lo he vivido yo, ¿no? Pues claro, me diagnosticaron el cáncer, tú lo has dicho antes. Hostia, que me muero, ¿no? Pero enseguida pensé, bueno, lo primero que pensé es cómo se lo digo a mi padre, ¿vale? Y después cómo se lo digo a mi hija. Y entonces rápidamente pues, fui al hospital, me contaron lo que tenía y rápidamente pregunté, ¿y cuánto me queda? Y entonces mi oncóloga Elena L me dijo, error. Esa pregunta es error, porque no se sabe. Te quedan 5 años yendo mal, te queda toda la vida, ¿vale? Entonces, ahí entendí un poco, bueno, me informé bien de lo que me pasaba exactamente y entendí un poco que lo que iba a pasar de ahí en adelante es que la enfermedad, que iba a tener que convivir con la enfermedad. Y después lo que está pasando en ese momento es que mi enfermedad está provocando un sufrimiento espantoso. En mí, menos porque ya sabía de la enfermedad, pero en mi familia, imagínate. Y entonces ahí decidí que iba a hacer algo para intentar
desestigmatizar un poco y normalizar una enfermedad que a priori puede ser grave, incluso mortal, ¿no? Pero el cáncer tiene algo cruel. A veces te hace creer que la batalla ha terminado cuando en realidad solo se ha detenido durante un tiempo. En 2017 llegó una noticia que volvió a sacudir su mundo. La enfermedad había regresado. La recaída fue un golpe durísimo, no solo por el aspecto físico, también por el emocional. Porque cuando alguien cree haber superado un obstáculo tan grande y descubre que sigue ahí, el impacto psicológico puede ser enorme. Sin embargo, una vez más, Pau reaccionó de una forma que sorprendió a muchas personas. En lugar de rendirse, decidió seguir adelante. Continuó trabajando, continuó componiendo, continuó viajando siempre que su estado de salud se lo permitía. Y sobre todo, continuó viviendo. Con el paso del tiempo comenzó a hablar cada vez más sobre la importancia del presente, sobre la necesidad de aprovechar cada día, sobre lo absurdo que resulta posponer constantemente la felicidad esperando un momento perfecto que quizá nunca llegue. Aquellas reflexiones no nacían de un libro de autoayuda, nacían de la experiencia, nacían de alguien que había comprendido de primera mano que el tiempo es limitado y precisamente por eso tenían tanta fuerza, porque no hablaba desde la teoría, hablaba desde la realidad. Durante aquellos años también reforzó todavía más la relación con su hija Sarah Ann. En numerosas entrevistas dejó claro que una de las cosas más importantes de su vida era ella. La paternidad ocupaba un lugar central en sus pensamientos y cuando uno escucha algunas de las reflexiones que hizo durante esa etapa, resulta imposible no pensar que estaba intentando dejar algo más valioso que una herencia material. Estaba intentando dejar una manera de entender la vida, un legado emocional, una forma de mirar el mundo. Mientras tanto, seguía creando música. Porque para Pau, la música nunca fue simplemente una profesión, era una necesidad, una forma de expresarse, una manera de poner orden en todo lo que sentía. En muchas ocasiones explicó que escribir canciones le ayudaba a comprender mejor lo que estaba viviendo. Era como mantener una conversación consigo mismo, una conversación que luego compartía con millones de personas. A medida que avanzaban los años, el estado de salud de Pau experimentaba altibajos. Había días buenos y días malos, momentos de optimismo y momentos difíciles. Pero si algo llamó la atención de quienes le rodeaban fue que rara vez perdió el sentido del humor. Incluso en situaciones complicadas seguía encontrando espacio para una sonrisa. No porque no sufriera, no porque no tuviera miedo, sino porque había llegado a una conclusión muy sencilla. Si no podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor, al menos podía intentar decidir cómo responder ante ello. Y esa actitud terminaría convirtiéndose en una de las razones por las que tantas personas conectaron con él durante sus últimos años. Ya no era solamente el cantante de Jarabe de Palo, ya no era solamente el hombre que había escrito La Flaca o Bonito, se estaba convirtiendo en algo diferente, en alguien que, sin proponérselo, estaba enseñando una lección sobre el valor de la vida. Una lección que cobraría todavía más fuerza cuando tomara una decisión inesperada, una decisión que acabaría dando lugar a una de las canciones más emocionantes de toda su carrera. Una canción que, con el paso del tiempo, muchos interpretarían como una despedida, aunque en aquel momento casi nadie imaginaba que estaba a punto de convertirse en eso. Es mucho más
empezar hablando de un amigo. Como sabéis, se ha muerto Pau Donés y quería contaros algo. Estuve hablando con él el jueves pasado. Nosotros nos conocimos en el programa y recuerdo que cuando se acabó la entrevista estaba muy contento y me dijo, pero ¿cómo es posible que tú y yo no nos hayamos conocido antes? Tenemos que hacer surf, te voy a invitar a esquiar. Y a partir de ahí iniciamos una relación porque Pau era una persona adorable, desprendía a la vez optimismo y ternura y sobre todo era muy conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta de que la enfermedad le afectaba al cuerpo pero no al alma. Te demostraba de una forma muy sencilla que aunque tengas un problema grave, se puede ser feliz. Tienes una vida difícil, pero dentro de esa dificultad se puede ser feliz. Y él lo era y mucho. Y a principios de enero me llamó una mañana y me dijo, Pablo, lo mío se ha puesto feo. Ya sabes que te dije que me quería retirar para dedicarle un poco de tiempo a mi hija, pero bueno, voy a tener que adelantar todo porque quiero hacer un disco antes de irme. Y me gustaría hacer una entrevista en un sitio que se escuchase bien, sin dramas ni nada y tal, y me gustaría que me la hicieses tú. Yo le dije que por supuesto que sí, que contase conmigo para lo que quisiese, y así quedamos. Lo siguiente que vi fue su videoclip, donde se le veía delgado, y entonces le llamé. Y voy a intentar contaros la llamada palabra por palabra para transmitiros la esencia del momento, porque es chulo. Después de los saludos me dice, bueno, ya sabes cómo estoy, ¿no? Y digo, sí, te llamo porque como me habías dicho que querías hacer una entrevista, no sé si te apetece o si ya prefieres dejarlo. Y me contestó, Pablo, es que estoy ya en la fase final. Yo quería hacer una entrevista contigo para darle a la gente esperanza y para decirles que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad. Pero ya no tengo energía. El otro día hice una cosita con Évole y casi no podía. Yo le dije que lo entendía y entonces me contestó, te lo súper agradezco. Y después me dijo, ahora lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana porque tengo unas vistas de puta madre. La vida es un regalo, Pablo. Hoy se ha ido Pau Donés, pero el recuerdo de su mágica forma de ser se quedará con nosotros siempre. El programa de hoy va por ti, Pau. La vida es una y ahora. Entonces hay que vivir el momento. No pensemos en el futuro. Ni los que tenemos el cáncer ni los demás. Pensemos en nuestro momento, ¿no? Hay esa frase tan tremenda que dice, ¿no? El presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro. El futuro no existe. Entonces, la vida es una, la que tenemos, y es ahora. Disfrutémosla. Y la segunda es vivir sin miedo. O sea, no hay que tener miedo, ni al cáncer ni a nada en general. O sea, la vida es un regalo que se nos ha hecho. Unos dicen que Dios, los otros la naturaleza, cada uno hay que pensar lo que sea, pero es lo que tenemos. Entonces vivamos este momento, ¿no? Y oye, lo que tenga que ser será, tampoco pasa nada.